Lucas 7:24, no lo hacemos siempre, pero hoy día lo vamos a hacer. Y todos lo hallaron, no lo han puesto ahí en el... No lo sé, parece que sí. La Reina Valera 60 para que no reclamen. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta y no bailaste, o endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por los que has traído. Padre, yo ruego y primero que todo, oro para que tú, Señor, te muevas en medio de nosotros haciendo sanidad. Si hay alguno enfermo, Señor, yo te ruego que tú hagas sanidad. A lo mejor sin que haya dicho a nadie, Señor, sin que haya hecho manifiesto su necesidad, yo te ruego que tú la puedas satisfacer en esta hora, conforme a lo que tú eres, Señor. Creemos lo que aquel hombre dijo, Señor, sé que puedes, no sé si quieres, sabemos que puedes. Y lloramos a ti, Señor, esta mañana por los enfermos de diversas enfermedades, tú las conoces, Señor. Así también oramos, Dios, por las necesidades que puedan haber, para que tú también te puedas mover en necesidades de trabajo, lo que sea, Señor, abras puertas, amado Dios. Y al mismo tiempo te damos gracias por permitirnos sentarnos un rato a tus pies, Señor, después de adorarte a ti. Te pedimos tu ayuda. Yo ruego, Dios, para que todos y cada uno de los que están acá realmente te puedan conocer y puedan sentir en su interior, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, Señor. Así que te ruego, Padre, esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, como sabemos, Lucas es un médico que está escribiendo luego de que todo esto ha ocurrido. Él no está escribiendo así en forma inmediata, sino que han pasado, por lo menos desde que Jesús ha ascendido al cielo, han pasado aproximadamente unos 30 años, yo creo, a lo mejor un poco más. Y Lucas, tal como nos relata al comienzo de este libro y también en el comienzo del libro de los Hechos, porque son dos libros que escribe él relata de dónde obtuvo él toda y cada una de esta información. Y sin lugar a duda, el Espíritu Santo le ayudó a él. Y aquí estamos mirando que él ha ido escribiendo lo que ha ido sucediendo al comienzo del ministerio del Señor y también con respecto a Juan el Bautista, que ya hemos aprendido que él está preso en este momento, ha sido preso por Herodes, producto de que él ha denunciado a Herodes porque él está viviendo en una situación que no corresponde. No está casado con la mujer que tiene, o si está casado es la mujer de su hermano. Entonces ahí hay un conflicto al cual Juan le ha ido y le ha predicado. Y aprendimos también de que Herodes era un hombre que le gustaba escuchar, pero nunca se convirtió y bajaba constantemente a escuchar a Juan el Bautista en la cárcel donde él lo tenía y bueno, luego subía hasta
que hubo una fiesta no menor, donde se celebró su cumpleaños, vinieron muchas personas, muchas visitas. Entre ellas estaba, bueno, esta mujer que tenía una hija que se llamaba Salomé. Y esta mujer o esta niña hace un baile muy sensual, el cual provoca que los hombres particularmente queden en una posición muy, podríamos llamarlo vulnerable, a lo cual él le dijo a ella que le pidiera lo que quisiera. Y ella, buena mujer, fue a buscar a su marido, a su mamá, y a preguntarle qué tenía que pedir. Y su mamá, como traía un odio enconado hacia Juan el Bautista, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y lo tremendo es que la cabeza de Juan el Bautista se la trajeron, tal cual en una charola o lo que fuera. Y así termina Juan el Bautista su ministerio en este planeta. Pero lo que nos está contando aquí el Señor es algo que ocurre antes de eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el texto anterior, Juan el Bautista ha mandado a preguntar a Jesús, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Y Jesús le contestó ya luego de que ellos vieron los milagros que hay allí. Dios, bueno, sin lugar a dudas, siempre nos quiere hablar a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y una de las cosas que para mí, bueno, son fundamentales, primero es dejar claridad con respecto a bastantes cosas. Primero, los discípulos de Juan, como habla aquí, y los discípulos de Jesús. Recuerden que aquí hay dos grupos de personas, ¿ya? Estas personas en sí, hasta esta altura, ellos han tenido algunos conflictos entre ellos, ¿ya? Y los conflictos no han sido, bueno, a lo mejor mayores ni menores, pero han sido conflictos entre sí. ¿Por qué razón? Y los que han leído la Escritura y la conocen, hay un momento en donde los discípulos de Juan y están también los fariseos, están los fariseos particularmente, y le están reclamando a Juan, diciéndole, Juan, ¿qué pasa? Nosotros, dicen ellos, los discípulos de Juan, y los fariseos, que sería el otro grupo de personas, ayunamos. Y ellos no ayunan. Entonces, a lo que Juan, bueno, luego el mismo Señor también hace presente y le responde a ellos, porque está Jesús entre ellos también, y le responde a ellos el por qué, y habla de quién es el esposo. Y cuando el esposo les sea quitado, luego ellos entonces van a ir en pos de estas cosas, pero el esposo aún está presente allí. Entonces, algo interesante con todo esto, ¿qué es lo que es? Que lamentablemente muchas veces las personas pierden un poco el centro con respecto a lo que son. Aquí podría haberse armado una disputa o a lo mejor una división. Uno ve, por ejemplo, las iglesias en sí, hay muchas iglesias divididas entre sí, producto de lo mismo, de que hay personas que toman algunas cosas y hacen que éstas las dividan con otro grupo de personas. En este caso, Juan el Bautista y también Jesús, pero particularmente Juan, nunca pretendió ser algo que él no era. Cuando uno lee el Evangelio de Juan en el capítulo 1, yo no voy a ir parafraseando, porque si no, no voy a poder terminar seguramente como siempre. En el capítulo 1, pero les ruego que lo marquen, lo anoten, del verso 19 adelante, a Juan se le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no. Yo soy el que viene delante de él y prepara el camino. Lo que ya leíamos ahí en Lucas 27, 24 al 35. Ahora, Juan el Bautista, tal como Jesús va a hacer mención aquí, no es una persona menor. Uno pudiera pensar, y esto también es interesante, ¿por qué? Porque producto de lo que vamos a ver, Juan el Bautista es como la antítesis de Jesús, podríamos llamar. Totalmente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, tal como Jesús lo ha dicho, no come ni bebe. Si yo le buscara a ustedes la descripción de él, que está en el libro de Juan también en el capítulo 3, nos dice cómo se vestía él. Él se vestía con se parecía un poco a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que comía? Langostas
y miel. Podríamos decir que hoy día, ¿qué es lo que sería un de estos verdes? Sería un vegano a lo mejor, Juan el Bautista, no lo sé. Pero lo que sí sé, que él era la antítesis ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque tal como Jesús lo dice, yo como y bebo. Ahora, cuidado con esto. ¿Ya? Él no está diciendo, ¿ya? Es lo que él está diciendo, porque lo que está hablando aquí, y es donde quiero apuntar hoy día un poco, es al fariseísmo, ¿ya? Y al cuidado que hay que tener con el fariseísmo particularmente. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, entonces, la situación es esa que está pasando. Entonces, ¿qué es lo interesante? En todo el contexto, si tú leyeras, y yo te animo a que lo leas también, Juan 1, Juan 3, porque en Juan 1, claramente él cuando aparece, miren, dale, lo vamos a leer, mejor no lo voy a para dejárselo de tarea para la casa. Vamos a Juan 1, verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ahora, piensen en algo, esto tampoco es menor. Han pasado 400 años. Donde el último profeta que habló, que se llama Malaquías, de ahí no hubo más palabras de Dios. Ahí hay toda una historia que se llama la época del silencio de Dios, pero hay unas situaciones no menores allí que ocurren con respecto a Antíoco Epífanes, que es un tipo de anticristo, con los griegos, porque ahí vienen, recuerden que pensamos en lo que ha dicho Daniel, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, los hebreos pasaron de los babilonios a los medo-persas. Los medo-persas Dios los usó para volverlos a Jerusalén. Ahí tuvieron drama y dificultades. Luego vinieron los griegos. Luego vinieron los romanos. Pero en la época de los griegos, que es la que yo estoy mencionando, ocurren hartas cosas. Y ahí ocurre algo interesante. Que ahí aparecen los fariseos. Los fariseos usted no los va a encontrar en el Antiguo Testamento. Los fariseos, lo lamentable, sí, que ellos comenzaron bien y terminaron mal. Muy, muy mal. Entonces aquí está apareciendo Juan el Bautista y primero está apareciendo, piénsenlo, por favor, es como, no sé, pues estamos aquí nosotros viviendo en nuestras casas, tenemos nuestras playas y de repente nos dice que hay un loco. Yo recuerdo, yo tengo hartos amigos y amigos, recuerdo a uno que a lo mejor no está en la Ruth, de aquí estuviera la Ruth, lo conocería, que era de los que es del dúo Sal, pero dentro del dúo Sal había otro que se llamaba Milton, mira, no me voy a olvidarme de él. Y él, en esa época estamos hablando de los 80 y tanto, cuando conocimos a Jesús y estábamos locos todos por Jesús. Nosotros predicábamos con Margarita por ahí para allá. Pero este predicaba en Valparaíso, en la plaza de 11 de septiembre, o la Plaza del Pueblo, o los diferentes nombres que han tenido. Detrásito hay unos cafés y hay una pileta. Y ahí él se daba vuelta y predicaba. Cualquiera lo miraba, imagínate, es como mira a Abraham ahí en la Plaza de Viña dando vueltas, miren ese loco. Porque eso diría la gente. Entonces, Juan viene. Pero algo interesante, él viene con un mensaje no menor. Entonces, reitero, esto es importante para que lo tengan en la cabeza. Por eso vienen, fíjense que no es la gente común la que le pregunta. ¿Quiénes son los que le preguntan? Los sacerdotes y los levitas. Digamos, las personas importantes, por favor. Pues los obispos, los diáconos vinieron ahí a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo esto? Y dice, y confesó y no negó, sino yo no soy el Cristo. Ahora, acuérdense que la palabra Cristo, ¿qué significa? El ungido. Cristo no es el apellido de Jesús, por favor. Hay gente que piensa que Jesús es el apellido. No, Cristo es el ungido de Dios, el enviado por Dios. Y le preguntaron, ¿eres pues tú Elías? Ahora, ¿por qué le preguntaron, ¿eres tú Elías? Porque también la profecía decía que antes de que el Cristo viniera, que el Mesías apareciera, tenía que aparecer ¿quién? Elías. Claro, no es de Elías,
pero viene en el espíritu de Elías, viene con la forma de Elías, con el poder de Elías. Entonces por eso le dijeron, pues, ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Fíjese que es interesante lo que hay aquí. Lo primero que dice Juan el Bautista, yo quiero hacer mención de algo aquí para aquellos que a lo mejor están recibiendo información de personas o personas te están invitando y te están hablando de Cristo. ¿Saben qué es lo que es eso? No, eso es esto. Dios te está preparando para que tú abras tu corazón y recibas a Jesús como Señor y Salvador personal. Porque la cosa más importante en este planeta, no hay nada más importante que eso. De ahí vamos a hablar del porqué. Entonces le dijo, dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaban y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que en vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjese que aquí, bueno, cuando uno lo lee, pareciera que aquí hay una cantidad de cosas tremendamente interesantes e importantes. Pregunta, primero, le preguntan ¿por qué bautizas? Saben, esto es especial porque mucha gente, sobre todo la gente religiosa, hay que tener un cuidado único con los religiosos. Los religiosos siempre andan poniéndole problemas, dificultades. En este caso, no sé, un pastor celoso o un obispo celoso, así, no, ¿cómo tú? Yo soy el que ordeno esto, yo soy el que... Esa es basura. A mí me encanta, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús, perdón, cuando el Señor sí le habla a Felipe, que ha estado en Samaria, luego de tener que huir de Jerusalén, está en Samaria predicando el Evangelio, está ahí feliz. Viene mucha gente, se convierte y Dios le dice, por favor, ve a un lugar. Le dice, ¿sabes qué? Es como que Dios te dijera, y yo al menos alguna vez Dios me ha dicho algo a mí así, y creo que a alguno de ustedes alguna vez Dios le ha dicho cosas como cuál, dile que le amo. ¿Perdón? Dile que le amo. Señor, estoy loco, ¿cómo decirle que? Pero Dios te puede decir eso. O sea, él le dijo, ve, por ejemplo, a la calle Simón Bolívar con Valparaíso. Señor, si estoy ocupado, ve a la calle Simón Bolívar con Valparaíso. ¿Por qué? Ve. Y dice que ahí pasa una comitiva. Vamos a decirle presidencial. Y se para la limusina y vea a este individuo ahí. Y hay cierto intercambio y este le pregunta, ¿qué estás leyendo? La Biblia. ¿Y sabes lo que estás leyendo? No entiendo nada. Y él le explicó. Y la persona dijo, oh. Y siguieron un poco el camino y luego este hombre, producto de la conversación, le dice, ¿me puedo bautizar? Piensen, se había convertido hace ¿cuántos minutos? ¿Y se acuerda lo que le dijo él? ¿Crees en esto, en esto, en esto? Sí, puedes bautizarte. ¿Sabes por qué digo esto? Porque esto también es bien significativo. En muchas iglesias, primero hay una lista de miembros. Segundo, para bautizarte tienen que darte clases. Si no, pobre de ti. Y no es así. Claro, es necesario que uno conozca ciertas cosas, lo que significa el bautismo en agua. Pero tal como dice la Escritura, el bautismo en agua no salva. El bautismo en agua es simplemente una aspiración a una buena conciencia o una demostración ante todo el mundo de que yo me estoy bautizando porque he encontrado el camino, porque tengo a Cristo Jesús. Tan simple como eso. Entonces, por eso aquí ellos le preguntan, y reitero, ojalá alcance, voy a hablar del fariseísmo, voy a hablar de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí estos fariseos están mandándole a preguntar, a cuestionar a Juan, y segundo, a preguntarle quién eres y por qué haces esto. Y Juan le respondió lo que acabo de leer yo bautizo con agua, mas vosotros a quien no conocéis, este es uno del que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan le dice a ellos, yo bautizo en agua, pero viene otro. ¿Qué es lo que es este otro? Y fíjense que lo que dice el verso 27, estoy tratando, bueno, ahí está.
el verso 27 dice, este es el que viene después de mí. Recuerden que Jesús nació con ¿cuánta diferencia de Juan el Bautista? La historia, ¿dónde está? En Lucas y en Mateo. Un ángel le anunció a Zacarías, el papá de Juan, y un ángel le anunció ¿a quién? A María. 6 meses de diferencia. Pero miren lo que dice aquí Juan, po. El que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Cómo es eso? Si yo leo Juan 1, lo voy a leerlo. En el principio era el verbo, otra Biblia decir la palabra. En el principio era el verbo era la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo aquí es Jesús. Por eso Juan está diciéndole a ellos, el que viene después de mí es antes de mí, porque él ha estado siempre en Miqueas dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Fíjese, dice, fue hecho y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero parar aquí un poco. Mucha gente se complica y con estas cosas. Por ejemplo, mucha gente piensa que para ser parte para ir al cielo, por ejemplo, una de las cosas que hoy se enseña, para ir al cielo hay una doctrina nueva, que es la doctrina de la muerte. Que todo ser va al cielo. Entonces, como yo muero y soy un ser, ¿dónde voy? Al cielo. Eso es una mentira. Hay criaturas o creación de Dios e hijos de Dios. Cuando yo leo lo que está aquí, por favor voy a leer de nuevo. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Por eso, si usted lee, y yo vuelvo a insistir, esto es básico, pero a veces es importante reiterarlo. Jesús, en Mateo 23, verso 37 al 39, lloró a los pies de Jerusalén. Y lloró y específicamente dijo el por qué. Si hubieras conocido el día de tu visitación, mas no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Dios. Han pasado 2000 años. Israel, como mirábamos todos los días, han sufrido un sinnúmero y aún le quedan una guerra más que Gog y Magog. Una persecución más que la persecución del anticristo. Para que a la mitad de ese periodo de 7 años ellos se den cuenta de que el que asesinaron hace 2000 años era el Mesías. Entonces, por eso aquí está diciendo esto, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe que esto es como lo siguiente? Alguien te puede adoptar a ti. Pongámoslo en ese caso. Vive una familia, no tienes familia y te llevan a su casa y tú eres parte de su familia, pero no hacen nada más que eso. Cuando muere el dueño de casa, mueren todos. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde quedas tú? Es la más grande de las... ¿Por qué? Porque nadie, digamos, vivías en esa casa. Pero si el dueño de casa va y te adopta, tú, al igual que los otros hijos que él o ella pudieran tener, tienes el mismo derecho, los mismos derechos. Entonces, lo que está diciendo aquí, y eso por eso es tan importante, y es como lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, con la boca se cree, se confiesa y con el corazón se cree. La decisión por Jesús no es algo menor. Voy a decir, bueno, las cosas que está diciendo Juan que son importantes. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, cuando uno hace esa oración, allí uno pasa de ser, va a ser duro lo que voy a decir, pero lo voy a leer mejor. A la gente no le gusta a veces que se le digan este tipo de cosas. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del
de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí hay solo dos cosas: somos hijos de Dios, o el que nos mueve a nosotros. Y yo no estoy diciendo que usted sea satánico si no ha recibido a Jesús, por favor, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que los principios que mueven a este mundo son satánicos. Es el diablo. No es otra cosa. Por eso Él no quiere que la gente reciba a Jesús. Por eso es tan importante, a lo mejor lo que hemos venido reiterando en algún momento cuando hablamos de las palabras de Jesús, cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Cada creyente que nace de nuevo, su vida tiene que ser probada porque su fe es más preciosa que el oro. Y a veces es probada con sus familias. Las familias los empiezan a tratar mal, a verlos como locos, como fanáticos. Entonces, hay una situación particular. Por eso reitero, cuando tú recibes a Jesús, tú naces de nuevo. Nicodemo, un fariseo, un religioso, se acercó a Jesús, está en Juan 3 también, y le dijo: Señor, yo sé que yo sé que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está contigo. Y Jesús le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes. ¿Perdón? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, le dijo: lo que nace de carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Saben? Esto es tan interesante y es tan importante. ¿Por qué razón? Voy a adelantar seguramente. Porque tú tienes que tener la seguridad de que eres hijo de Dios y que vas al cielo. Y hay que tener cuidado, como alguna vez lo hemos dicho, con los cristianos teóricos. Alguien dijo, así lo voy a decir, que hay 4 tipos de personas. 1, los que no conocen a Dios y lo saben, que no viven conforme a Dios. 2, los salvados. 3, los salvados que no lo saben. 4, los que se creen salvados y no lo son. Y usted me va a decir: ¿cómo es eso? Eso es bíblico. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y ellos se acercaron y dijeron: Señor, en tu nombre, ¿perdón? Yo veo la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que decía? Que era rica, no tenía necesidad de nada. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Primero, que está a las puertas. Y segundo, que se arrepienta. Entonces, esto no es algo menos. Yo vuelvo a reiterar, si con esto, ¿sabe con lo que se está jugando? Es con la eternidad. Créelo o no, pero tú eres eterno. Para vida o muerte eterna. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde están los textos? Lucas 16, Jesús hizo no una parábola, una historia. Y habló de 2 personas, ¿no es cierto? Un rico y un pobre, que lo nombra ahí. Acuérdense, a mí se me olvidan a veces las cosas. Lázaro. Los 2 mueren juntos. Pero Lázaro, ¿dónde dice que lo llevan? Los ángeles lo llevan al seno de Abraham. ¿Y dónde despierta? Porque el otro es un rico, una persona que piensa que está haciendo el descueve con su vida. ¿Y despierta dónde? En el lugar de tormento. ¿Y ahí qué es lo que quiere? Lo único que quiere es que alguien de su familia vayan y le predique. Y ahí se le dice, ¿sabe qué? Aunque vuelva uno de los muertos, la gente no quiere creer, Jesús resucitó. Hace 2000 años la gente no quiere creer en la resurrección de Cristo. Ahora algo interesante, yo voy a irme adelantando y tratando de volver al texto. Más abajo, luego de que Juan está diciendo esto, otra cosa interesante que dice él. Dice: yo bautizo con agua, mas vendrá otro que bautizará en el Espíritu Santo. Cuando uno va al libro de los Hechos, al capítulo 1, encuentra que el Espíritu Santo vino. Jesús dijo lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, ¿qué es lo que correrán? Ríos de agua viva. Esto dice del Espíritu Santo que ha de venir. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador personal, cuando yo no recibo a Jesús como Señor, el Espíritu Santo, la Biblia dice en el libro de Juan, que habla de que con, en y sobre. Con. Hoy día el Espíritu Santo tocándose a que hay alguien que no conoce a Jesús.
Está tocando tu corazón. Quiere que tú abras su corazón para que Él entre a tu corazón. Y cuando Él entra a tu corazón, ya el que estaba contigo, ahora va a estar en ti, dentro tuyo. ¿Cómo? No me pregunten a mí eso. Pero dice que hay una experiencia posterior a esa, que es que cuando el Espíritu Santo te llena y te hace sobreabundar de gozo, pueden ocurrir una serie de cosas en ti. El libro de los Hechos nos da un milagro, porque eso fue un milagro, pero el libro de 1 Corintios 12 habla de dones que el Espíritu Santo reparte. Entonces, fíjense en algo tan pequeño, se nos están enseñando tantas cosas. Entonces, esta gente se ha acercado a Juan, Juan le ha respondido a ellos todo esto que está aquí, y dice, y vuelvo a reiterar, quiero concluir también con lo que acabo de mencionar. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, esta es tu condición. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Tú estás muerto ahora en delitos y pecados, porque la Biblia dice que, yo lo dije el domingo, creo que lo dijo el miércoles. Lo único que nos diferencia a nosotros con los de allá afuera, ¿qué es lo que es? Somos pecadores todos, pero somos pecadores arrepentidos. Y ellos son pecadores perdidos, porque no quieren. Ahora, ¿por qué no quieren? ¿Cierto? A mí me encanta, estoy aquí, pero usted, las páginas de su Biblia, es maravillosa la palabra. Si usted sigue leyendo el texto en en Juan, dice que Él es la luz y la gente no quiere venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean manifiestas. No quieren reconocer que son pecadores. El fariseísmo, del que quiero hablar hace rato, eran personas que se están acercando constantemente a Jesús a decirle cosas, y Jesús en un momento les tuvo que decir, porque fíjense, quiero verlo en realidad. Vamos a Juan nuevamente, a ver, déjenme buscar el texto. En Juan 1. Porque todo tiene que ver, para que usted se maraville y ame esta palabra. Cuando Él le predica, porque Él predica, ¿no es cierto?, a las personas, luego de que esto le preguntan y todo este tipo de cosas, dice, al día siguiente Jesús, ya más abajo, antes que yo no le conocía, déjenme buscar, Juan 3, si mal no recuerdo. Si no, voy a tener que parafrasear. Juan el Bautista venía predicando, ¿se acuerdan lo que venía predicando, no? Dice, a ver, del 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra. Alguien me ayuda, pero Él viene predicando un mensaje que es un mensaje no menor, que es un mensaje durísimo, y sobre todo el mensaje es a los religiosos que han salido con la gente del pueblo y le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no se les ocurra pensar que son hijos de Abraham. Dios sabe. Le está diciéndole, no se les ocurra pensar, porque esto es una equivocación. Si yo te pregunto, ¿por qué vas a ir al cielo? Es que voy a la iglesia todos los domingos. Perdón, respuesta equivocada. Es bueno venir a la iglesia porque es bíblico, porque nos venimos a alimentar. Entonces Juan está predicando eso y le está diciendo a estas personas esas cosas. Entonces estas personas obviamente no recibieron. El texto que estamos estudiando se supone ahora lo dice. Y qué es lo interesante, que Jesús en un momento también, ya más adelante en Mateo 23, te animo a que lo leas, un libro, un capítulo duro por ellos. Decía que ellos eran personas que eran capaces de hacer un montón de cosas, pero lo que hacían con la gente era 2 veces más hija del infierno. Y ellos le dijeron, porque ellos acusaron a Jesús de que Jesús era hijo ilegítimo. Porque la idea era por ahí que María se había acostado con un romano. Por eso nació. Porque ¿cómo vas a explicar? Aquí hay niñas de 14 años ahora, ¿no? 15. ¿Cómo vas a explicar si realmente te embarazas? No, si el Espíritu Santo. ¿Tú crees que tu papá... ¿Qué te va a decir tu papá o tu mamá? Piénsenlo.
Pero fue real. Con Jesús fue real. Contigo no tiene que ser real. Pero te imaginas entonces, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Que claramente, ahí. Mateo 3:7. Sí. Ahí. Yo parece que me van a llamar al doctor. Sí. Está hablando entonces, de verdad me pierdo a veces en realidad. Ay, Señor. Entonces es difícil explicar. Entonces nació Jesús y ya me fui en realidad, me perdí. Ya, pero ya la respuesta que ya, está volviendo. Es cuando el Señor Jesús les dice a ellos, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué es lo que les dice? No se le ocurra pensar a ustedes, después de Mateo 23, que decir que son los hijos de Abraham. Porque él le dice algo tremendo, le dice, y esto es un poco, el texto de hoy día también tiene que ver con eso. Si ustedes fueran los hijos de Abraham, le dice a ellos, ¿qué es lo que harían? Las obras de Abraham, pero lo que ustedes hacen no son las obras de Abraham. Y le dijo, sí, ustedes son hijos del diablo. No lo estoy diciendo yo, lo dice él. Entonces, qué tremendo. Por eso aquí Jesús, cuando está hablando de estas personas, o Juan está hablando de estas cosas, ¿no es cierto? Y está trayendo a las personas. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a reiterar a lo que estaba diciendo de Juan 3, que lo cité. Hay gente que no quiere venir a Jesús o no quiere reconocer que es pecador. Y Jesús le dijo a ellos esto, le dijo claramente lo que ellos eran en realidad. Ahora, hay algo que es muy importante para nosotros que entendamos, que por qué a nosotros o decimos lo que decimos. Aquí en el texto de Lucas usa una palabra que es la palabra justificación. Si yo leo nuevamente lo que leí en Efesios, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Otro texto dice que Él murió por nosotros siendo aún pecadores. Esto es una cosa loca. ¿Por qué es loca? Porque en el mismo tiempo en que yo soy justificado ante Dios, yo también soy ¿qué? Un pecador. Cuesta entenderlo. Pero no se olviden que en la cruz del Calvario Jesús murió. ¿Y murió por qué? Por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, cuidado con lo de los futuros. No significa que Dios está diciéndome no peca y mañana no. Está hablando porque hay que entender algo. Hay un arrepentimiento que son nada más que lágrimas de cocodrilo. El ejemplo, ¿dónde está? En Esaú. Dice el libro de los Hebreos que lloró, dice amargamente. Pero no hubo caso, ¿por qué? Porque cuando uno peca, porque somos pecadores, por eso pecamos. Damos gracias a Dios por el perdón que Él nos ha dado. Pero cuando uno peca, ¿qué es lo que siente? ¿Te va feliz? No, uno se siente pésimo. Al punto que no te querés ni levantar de repente, los que son honestos. Que de repente te da vergüenza. Y decía, ¿hasta cuándo? Cabréate. Pero fíjense que es tan tremendo que Jesús, o que Dios es tan maravilloso con nosotros, que nos concedió ¿qué? Un abogado. ¿Por qué necesitaríamos un abogado? Porque vamos a pecar, pa. Entonces, Jesús no solo es el Salvador, no solo es el que está orando por nosotros, intercediendo, no solo donde hallamos gracia, también ¿qué es lo que es? El abogado. Y Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Entonces, quiero reiterar esto, ¿cierto? Se trata de eso, de ser consecuente, de ser honesto. Si no somos las mejores personas, nos cuesta. Dios quiere que seamos las mejores personas. Dios quiere que lleguemos a la versión mejor de nosotros mismos, sin lugar a duda, pero cuesta esto. Hay una lucha que no es menor.
Por eso vuelvo a reiterar lo que he estado diciendo con referencia a las cosas pequeñas, cuando yo digo que las cosas pequeñas son las que hacen grandes daños. Hay matrimonios, hay personas, matrimonios jóvenes y viejos, que por cosas tan estúpidas se pelean. Y se pelean, ¿saben por qué? Porque no se dan cuenta de quién está detrás de todo eso. Con Margarita no sucede. Yo a veces, ¿qué onda? Ustedes han dicho, yo a veces la odio, ustedes saben. Y a veces me odia ella a mí. Pero las más veces la odio, no. Pero uno de repente llega, pasa que, por ejemplo, hace poco, ayer o antes de ayer no sucedió algo. Y de repente, después le dije, ¿te das cuenta? Pero cosas menores. Y algo interesante. La Biblia, en el libro de Santiago, dice que ¿quién inflama la creación, la lengua? ¿Te has dado cuenta que cuando tú haces eso, cosas pequeñas, de repente dices cosas sin sentido y a veces hasta hirientes? ¿Qué crees que está detrás de eso? Por eso quiero reiterar eso en realidad, que tengamos conciencia de lo que somos y también para estar orando unos por otros en realidad. ¿Por qué? Porque esto, vuelvo a reiterar, no es algo menor. Entonces, aquí está ocurriendo todo esto que se nos está haciendo manifiesto, estas personas que están aquí, a las cuales Jesús va a decirle primero, porque le va a decir algo, voy a ir más rápido. Le dijo, ¿qué salisteis a ver? A ellos, a los que están hablando ahí, cuestionando, reconociendo que Juan el Bautista, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que era? No era una caña quebrada. Le dijo, lo que salisteis a ver fue a un hombre muy especial, a un hombre potente, a un hombre, yo me lo imagino, yo siempre lo parafraseaba mal, a mí me encantaba Juan porque yo era como un punky. Me imaginaba como un punky. Los punkies, lo bueno que tienen, dentro de todo lo malo, lo único bueno que tienen es que son consecuentes, pues no trabajan, viven pidiendo. Ellos no van a trabajar nunca, son consecuentes. Juan era muy consecuente con eso, y eso es lo que quiero hacer mención también, la consecuencia. Entonces, claramente, Jesús viene y le dice a estas personas y reconoce a Juan el Bautista por lo que hay. Pero, fíjense que lo interesante, hacia donde quiero ir, las personas a las cuales él está hablando, tienen un problema con esto. Vean el verso 30, del 24 vamos a pasar al 30, de Juan 7. Perdón, de Lucas. Voy a estar como ¿cómo se llama? No era el Chavo, ese chileno que se pegaba en la... Está el del tarro. ¿Se acuerdan? Algunos se acordarán. Dice, ya ver. Ya, voy a leer desde el 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Y aquí dónde me quiero detener en realidad? Fíjense lo que está diciendo la Escritura, que para el pueblo común y especial para los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? La peor calaña. Si habían pecadores con nombre y apellido, eran estos. Pero fíjese cómo reaccionan, que hacia dónde voy. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero el verso anterior, todo el pueblo, la gente común, a lo mejor el que no tiene ninguna... Dice, y todo el pueblo, y los publicanos, que me encanta. Recuérdense que dentro de los apóstoles hubo un publicano, ¿cómo se llamaba? Mateo. Dice, todo el pueblo, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y él le dijo, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? A los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros, dicen, os tocamos flauta, no bailaste, os endechamos y no lloraste, porque vino Juan que no come ni bebe, dicen demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decía, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos.
Yo no sé lo que te puede estar impidiendo a ti venir a Jesús. Pero al religioso, y el problema del religioso, ¿cuál es? Voy a reiterar lo mismo que Jesús les dijo. Ustedes van a morir en sus pecados, les dijo. ¿Por qué? Porque dicen que no tienen pecado. Entonces, como dicen que no tienen pecado, ¿quién les va a perdonar los pecados? No, nadie les va a perdonar sus pecados. Por eso es tan importante el reconocimiento, por eso es tan importante ir en busca de Dios. ¿Saben? Yo amo la palabra, amo la escritura, y lo tremendo de todo esto, ¿saben qué? Por ejemplo, estas personas, los fariseos, los saduceos son otro grupo de ahí, alguna vez vamos a hablar de ellos, pero los intérpretes de la ley, la religiosidad de ella eran tan falsos, eran hipócritas. La hipocresía es la cosa más perversa que puede haber. ¿Qué es lo que es importante aquí? Jesús le está diciéndoles a ellos, vino Juan, que era de una manera, vengo yo que soy de otra. Ninguno le gustó, pero tanto Juan como Jesús eran fieles a lo que ellos eran. Por ejemplo, Jesús, el capítulo que viene, los invito a la próxima semana, vamos a hablar de la mujer que viene y llora a los pies de Jesús, que se le llamaba la mujer pecadora. ¿Sabe quién le decían quién era la mujer pecadora, no? Que era una prostituta. Hay una historia hermosísima. Pero no estamos allá, estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas personas siempre, voy a decir de esta manera, voy a buscar la escritura. La escritura dice claramente en Mateo 23, 24 que eran personas capaces de tragarse, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y lo otro? Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Sabe lo que está diciendo? Que las cosas chiquititas, no, pero los pecados enormes, como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había un hombre que era un niño, un joven, con su papá vivo, su madre muerta. Su papá se vuelve a casar y está acostándose con su madrastra, estando su papá vivo, y la iglesia, hola hermano, y todos felices. Eso es hipocresía pura. Otro ejemplo de hipocresía, ustedes tendrán que recordarlo, en el libro de Gálatas. Pedro, y fíjense al nivel de lo que podamos llegar a ser hipócritas. Pedro. Pablo dice que tuvo que enrostrarle en su cara. Le dijo, hipócrita, ¿por qué estás haciendo esto? Y no hacen nada. A veces uso palabras. Porque yo imagino que Pablo debe haber estado enardecido. ¿Por qué? Porque Pedro, mientras estaban todos, estaba por el lado de los gentiles, había un chanchito, estaban ahí fileteando el chanchito, y dale chanchito, prieta, dale prieta. Y de repente le dijeron, vienen los judíos. Y se fue para allá donde los judíos. No, chancho, no, prieta, no. Y Pedro dice, hipócrita. Pablo dice, hipócrita. Entonces, hermanos míos, más que ninguna otra cosa, tenemos que tener mucha claridad con respecto a nosotros, a nuestra religiosidad, a la religión. El fariseo, por ejemplo, le importaba un comino a la gente. Siempre andaban detrás de Jesús. Oye, el sábado, ¿cómo te le ocurre sanar a esta persona? El hombre estaba muriendo, no le importaba. Entonces, uno tiene que tener eso. Entonces, siempre andaban buscando resquicios legales en contra de Jesús. Y nunca, y esto es lo interesante, nunca fue suficiente. Nunca estaban contentos. Por eso cuando dice una caña sacudida al viento, un hombre sin carácter, no, fue un verdadero profeta como los de antaño. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento, por favor. Está ahí, pero es de allá. Es el último profeta. Entonces, en el verso 25, lamentablemente, ¿qué es lo que se supone? Se está hablando y dice que es un hombre, Jesús está hablando de que es un hombre de Dios, un hombre de servicio en realidad. Ahora, fíjense, y esto quiero decirlo porque tampoco no es menor, hoy día tenemos montones de pastores, entre comillas, apóstoles, entre comillas, que son verdaderas personas de Hollywood. ¿No lo han visto ahí en YouTube alguno? Y se olvidan de algo muy sencillo.
La escritura fue muy clara y Jesús fue claro con los apóstoles, sobre todo. Los apóstoles tenían problemas como todos, y antes de la resurrección, antes de la muerte, resurrección y el Espíritu Santo sobre ellos andaban peleando. ¿Qué andaban peleando? Se pegaban codazos. No, yo voy primero, yo voy primero. Y Jesús tuvo que llamarlo y decirles, ¿perdón? Esto es lo mismo que está diciendo anteriormente que lo leímos, cuando hablaba de que le dice, ¿a qué vinieron a ver al Juan? Porque los ricos o esas personas, ¿dónde están? Arriba. Pero ustedes, que son los que sirven, ¿dónde deben estar? Abajo. Y Jesús puso el ejemplo más grande que hay, fue la coronación, cuando ¿cómo se dice? Cuando tú sales del colegio, lo que sea, los graduó. Cuando los citó a todos, se quitó su túnica, se puso una toalla, pescó un lavatorio y le lavó los pies a cada uno de ellos. Y le dijo, esto háganlo ustedes también. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios debe ser el menor. El siervo de Dios es así, esto está aquí abajo. No está arriba, no se sirve de la gente. Sirve a la gente. Yo tengo que servirlos a ustedes, no se aprovechen. Sí. Tengo que servirlos a ustedes. Ustedes me necesitan para cualquier cosa, yo tengo que estar allí para ustedes. Entonces, estas personas no eran así. Entonces, estas personas eran totalmente diferentes. Con respecto a lo que les digo, en Primera de Pedro se habla de eso también cuando habla Pedro acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo más importante de aquí, donde quiero concluir el día de hoy? Es con respecto a lo que Jesús dice, cuando dice, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Los hijos, vuelvo a reiterar, ¿quiénes eran? El pueblo y los publicanos y todos aquellos que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador personal y que se reconocían pecadores, ¿ya? Aún los publicanos. Algo que quiero decirlo, no lo voy a leer, pero me encanta. El Salmo 32, ¿lo han leído alguno? ¿Qué dice lo primero que dice? Oh, qué dichoso, ¿no es cierto? Aquel cuyos pecados son perdonados. Yo no sé lo que has hecho tú, o lo que estás haciendo, o lo que vas a hacer. Pero yo sé lo que hice antes de Jesús. Yo lo voy a decir una vez más. Yo llegué a un lugar con anfetamina, con marihuana, desbutal, no me acuerdo, y qué más, y alcohol y otras cosas. Y otra droga que un amigo nos dio, que la compartimos, que no sé nada. Desperté en mi casa, luego de un altercado en un restaurante cerca de mi casa, y lo único que desperté y miraba al cielo y decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me quedaban 2 anfetaminas, me las tomé y salí a caminar. Tenía un amigo, el Raúl, no sé si algunos se acordarán de él, estuvo en nuestra iglesia, falleció, un hippie, pelo largo, y él iba a la iglesia y le dije, llévame, le rogué que me llevara. Y una iglesia nunca hacía cosas de estas que en la noche, en vigilia, pues esa noche hicieron una. Y yo estaba ahí. Y yo lo único que sé, yo no me acuerdo, pero lo que me dicen y me cuentan, que yo lloraba a mares. Obviamente. Digamos, no hay cosa más maravillosa que te puedan decir, tus pecados te son perdonados. ¿O hay algo más hermoso que eso? El saber que puede ser blanco como la nieve. Eso dice Isaías. Y se dice, vengan a mí, pongámonos a cuenta, y seré blancos como la nieve. Entonces, esta gente lamentablemente no está haciendo nada de esto. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿De qué está hablando? Está hablando, y esto es interesante, porque aquí no está usando la palabra justificación como la que yo dije delante. La justificación, ¿sabes lo que significa? Es que Dios te dice a ti que tú no eres pecador. ¿Cómo? ¿Soy pecador o no pecador? No, ante Él tú no eres pecador porque Él mandó a alguien a pagar por tus pecados. Por eso estamos constantemente, como decía MacArthur, ¿en qué? En un constante arrepentimiento. Porque hasta pensamos cosas de repente. Tengo que estar, ya, salgan de aquí. Y vivimos en un constante arrepentimiento. Pero
Cuando está hablando mala sabiduría justificada por sus hijos, yo la semana pasada dije, hablando de esto, que esto tenía que ver con las personas que no conocen, como dice Corintio. Corintio dice que él no vino a los sabios, sino que aquí vino a lo necio, a lo menospreciado. A eso vino él. Porque los sabios, no, si yo no necesito a Dios, no. Pero lo que está hablando aquí, está hablando, no es lo mismo que dice en Romanos 4, sino que está hablando de... La palabra es justificar, es mostrar, manifestar. ¿Pero a quién? A Dios. Si Dios sabe que soy pecador, sabe todo lo que peleo, todo lo que lucho. Yo siempre digo, Jesús lo dijo y me encanta. Están sucediendo cosas, yo les decía a algunos temprano, antes de ayer 9 de octubre de 2025, en España promulgaron una ley de 15 minutos, que es la ciudad jaula que le llaman. Búsquenlo, escudriñen. El mundo va caminando a paso agigantado a un gobierno mundial, al orden, a que no te pueden permitir hacer esto. Cuando era antiguo uno andaba con su autito para todos lados, no importa lo que fuera, pero después te pusieron el sello verde. Revisiones técnicas. Cada uno llamará orden, es control. Entonces, vivimos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Lucas? O Jesús, está diciendo lo que dice Santiago. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, y tu fe, ¿qué es lo que es? Muerta. Pues eso es lo que yo hablaba, y vuelvo a reiterar de los cristianos teóricos, y vuelvo a reiterar de los 4 tipos de personas: el no salvado, el salvado, el que va a ser salvado y no lo sabe, y el que se cree salvado y no lo es. Pablo a los Corintios le dice 2 veces, examinaos a vosotros mismos, probaos. Puedo hablar de los cristianos teóricos. No, pero es que la Escritura, sí, pero la Escritura dice que Jesús dijo que nosotros estábamos aquí ¿para qué? Yo soy el camino. Pero dijo algo más, yo soy la vid. ¿Vosotros qué es lo que soy? Los pámpanos. Pegados a mí, ¿qué lleváis? Mucho fruto. El fruto, de alguna manera, es lo que nosotros le mostramos a la gente a través de nuestro comportamiento. Vuelvo a reiterar, lo más triste que hay hoy día es que muchos creyentes están mostrándole al mundo que realmente no son creyentes. Porque no hacen. Jesús dijo, ¿me amáis? Sí, te amamos, Señor, gloria a Dios, aleluya. Hagan mis mandamientos, cumplan mis mandamientos. De eso se trata esto. Entonces yo por eso digo, es como cuando yo simplifico todo, como dice Colosenses 3:20. Todo lo que hagáis, ¿hacerlo para quién? Todo. Te pregunto, ¿llegas temprano a tu trabajo? ¿Eres el último in? ¿Sacas la vuelta? Si tú haces esas cosas, por favor no le digas a nadie que eres cristiano. Quédate piolita. Porque van a decir, ¿es cristianito? La gente tiene todo el derecho, por favor, de exigirnos cosas a nosotros. Nosotros a ellos, ninguna. Pero ellos a nosotros todos, porque nosotros somos los que estamos diciendo que somos ¿qué? Cristianos. ¿Y qué significa eso? Seguidor de Jesús o cristitos chicos. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, claramente, Dios y Jesús está terminando haciéndole manifiesto a estas personas que lamentablemente eran pecadores, pero no se creían pecadores. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Y donde quiero ir y terminar un poco con esto, y quiero terminar con un texto en 1 Corintios 5. Y tomando el mismo ejemplo de lo que estamos hablando, 1 Corintios 5, por favor, versos 19 al 23. Y terminamos, no se preocupe. Dije 19. 1 Corintios 5, 9. No tiene 19. 9 al 13 debe ser. Estoy clarito. Dice, os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Fíjate lo que está diciendo. Más o bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano,
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Voy a reiterar lo que dije. Fariseísmo. ¿Cómo se le ocurre con camiseta negra está predicando? Hay gente que anda con chala. Aquí ha venido gente, voy a predicar con chala cuando esté en verano. Si puedo usar un short, voy a usar un short. Y la gente viene y se preocupa de eso. Pero de repente pueden, lo que acabo de mencionar, se tragan el camello, pero cuelan ¿qué? El mosquito. Y aquí lo que está diciendo el Señor, y es claro, y por favor, vamos a esperar que... Es claro lo que está diciendo y hay que tener cuidado. Podemos estar avalando pecados, podemos estar diciendo a la gente, no sé si está bien lo que tú estás haciendo, no. Y yo lo voy a decir una vez más, como dice el propio apóstol Pablo, cuando dice, da la lista. Y si alguno está en esta lista, ni piense, dice, que va al cielo. Oh, no, pero que fui justificado por Cristo. Sí, pero tú has hecho con eso ¿qué? Nada. Lo dice él, no yo. Da la lista. ¿Quieren que se la lea o no? Dicen que sí. Tienen que decir sí. Efesios. Y fíjense que esto es tremendo. Aquí van a caer todos. O perdón, vamos a caer todos. Dice, sed pues imitadores de Dios, capítulo 1. Como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación, ¿qué es lo que es la fornicación? Es el pecado antes del matrimonio. Quiero decir algo, por favor, voy a pegarle los cachos seguramente. ¿Perdón? Que aquí me está corrigiendo. Perdón. Efesios 5 dije. Efesios 5 dije. Estoy leyendo Efesios 5. Fornicación, pecado antes del matrimonio. Quiero decir algo. Es importante para los que han estado haciendo esto o lo hayan hecho y se casan, el casamiento no te cubre eso. El arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento genuino. Señor, perdóname. Si esto no es tan simple, vuelvo a registrar, es como lo que voy a decirle una vez más. Los segundos matrimonios, terceros matrimonios, para los creyentes. La gente que no conoce a Dios está fuera de esto. Para el creyente. Voy a poner mi ejemplo. Margarita la otra vez me dijo, me hablaba de alguien, me decía, 40 años de matrimonio y se separaron. No sé quién era. Y tenemos 41 años de matrimonio, te querés separar. Ya, entonces, ya, pero fornicación. Entonces la fornicación claramente es eso. Toda inmundicia o avaricia. Fíjense, avaricia. Dice que la avaricia, el amor al dinero, es idolatría. No es el dinero el problema. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra santo es apartado. El ejemplo notable, tienen perro, tienen gato, usted le tiene una palangana al perro y al gato, usted no va a comer en esa palangana. Es del gato, es del perro. Tú y yo somos apartados. ¿Para quién? Para Dios. Él nos separó para Él. Dice, fíjese, ni palabras deshonestas. Voy a decir algo interesante, creo yo. Cuando estoy hablando de Juan o de Jesús, ellos no fueron personas que transaron con el mundo, a pesar de que Jesús se juntaba con publicanos y pecadores. Juan el Bautista era diferente, no transaban con el mundo. ¿Qué significa? Que ellos no eran como el camaleón. Yo creo que no hay nada más triste a un creyente verlo con el mundo y verlo como el mundo. Un garabato, bla, bla. ¡Oh! Broma de doble sentido. Parezco, no sé, parezco loco. Parezco loco hoy día. Pero piénselo, ahí de doble sentido y riéndose. Yo le decía, yo 12 años, 14 años estuve en el gimnasio. El gimnasio cuando yo entré era una locura ahí. Una locura de todo aspecto. Y ahí se le ocurrió también, hacían cumpleaños, y me acuerdo, íbamos todos, pero de repente las mujeres, yo lo digo, las mujeres para mí, juntas son horribles.
Yo la escuchaba y yo me iba. Ahí me decían el Apocalipsis, me decían a mí. Pues yo me tenía que ir, porque era imposible que yo pudiera estar ahí. De eso es lo que estoy hablando. Si tú estás cómodo, realmente, tú tienes que cuestionarte, ¿por qué estás tan cómodo aquí? No, yo tengo que sentirme incómodo. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Y no estoy diciendo, vuelvo a reiterar, que soy de Dios porque Dios en su misericordia mandó a matar a su hijo por mi culpa. Como dice Isaías 53. Por eso soy de Dios. No porque haya ido delante de Dios con, mira, vengo aquí yo y ¿quién soy? Pero Jesús está ahí. Entonces, por eso dice, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y bondad, comprobando lo que es agradable al Señor, y participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, porque por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, cortos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Después habla del matrimonio, pero quiero leer otro verso en Colosenses, por favor, o en Colosenses, sí. Colosenses 3 también. Dice, haced morir lo terrenal, verso 5, en vosotros, y vuelve a repetir las mismas cosas, pero dice algo interesante aquí, verso 8 del capítulo 3. Dice el 7, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si leyéramos Gálatas, y dice más cosas todavía, pero fíjense que es interesante esto, porque allá habla de otra, dice, habla de cosas que a lo mejor son menores, cuando dice en el 8, dejad ahora también ira, enojo, malicia, blasfemia. La ira no es algo menor. Esto es enojo descontrolado. Y los creyentes, también los creyentes pueden caer en esto. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a dominarnos a nosotros mismos, a ponernos bajo sujeción. El enojo es algo tan simple a lo mejor, pero fíjese que es tan tremendo esto, porque a Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, y él enseñó el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, que lo dice, perdónanos así como perdonamos. Pero más abajo dice, porque si usted no perdona, ¿qué sucede? Usted no puede ser perdonado. Entonces no es tan simple. No podemos echarle a la vida para dar, no, me importa un comino, ¿no? Dios te invita, y como dice el libro de los Romanos, estás en paz con todo en la medida que se pueda. A lo mejor la gente dice, no te perdono, está el problema de él. Yo ya le perdoné. Pero fíjense, de eso es lo que está. Por eso dice, mala sabiduría es justificada por sus hijos. Porque sus hijos muestran al mundo, como dijo Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues hacía montonas ascuas de fuego sobre ellos. Que la gente queda, ¿qué onda con este? Yo le pego y me dice que me ama. Yo lo trato mal y me dice que va a orar por mí. Pero de eso se trata esto. A eso nos ha llamado Dios. Porque estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que nos has dado hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.